A mirar qué es la circulación de circulación del campo magnético. Circulación del campo magnético. Entonces, imaginemos que tenemos un campo magnético que estará representado por sus líneas de campo, ¿no? Líneas de campo magnético. Y supongamos que en este campo magnético tenemos dos puntos en este campo magnético, el punto A y el punto C, para no confundir con B. Entonces tengo dos puntos y esos dos puntos pueden estar unidos a través de una trayectoria. Entonces, atentos a eso. Esta trayectoria no es obligatoriamente una línea de campo, no es obligatoriamente algo real, puede ser imaginario. ¿Ok? Entonces, no se imaginen que por esa trayectoria está una partícula, no se imaginen que esa trayectoria es algo que lo puedan tocar, ¿verdad? Simplemente una trayectoria que une a dos puntos. Esa curva va a estar referenciada por un vector tangente a la trayectoria, ¿no? Tangente a la trayectoria. Y ese vector tangente lo vamos a llamar el vector de L. ¿Por qué de L? Porque la magnitud tiene un diferencial de longitud sobre esa trayectoria. En ese punto tenemos, como ese punto está dentro del campo, pues habrá un valor del campo magnético. Un valor del campo magnético, un ángulo. Y por lo tanto podemos establecer allí, en ese punto, el producto vectorial de los dos vectores. ¿Cuál es? El campo magnético y el vector diferencial de longitud. Diferencial de longitud. Entonces el producto punto sería B por DL, ¿no? Pero ojo, ese producto punto es solo en este punto. Cada punto tiene su producto vectorial en donde puede cambiar el campo, si no es uniforme puede cambiar el campo. Y como es la curva también puede cambiar el DL. ¿Ok? Si yo cojo y sumo todos los valores del producto punto en cada uno de los puntos, esto sería entonces una integral. Una integral que iría desde el punto A hasta el punto C, y a esta integral se le llama circulación del campo magnético. Uno dice, pero la circulación es exclusiva del campo magnético. No, ustedes hallaron, ¿se acuerdan del trabajo producido por una fuerza? El trabajo es una circulación. Pero allá no le hablaban de circulación, todavía no tiene sentido. Pero ya ustedes a esta altura debieron ver en cálculo integral la integral de línea. Esa es una integral de línea. Vectorial, ¿no? Vectorial. Cálculo vectorial. Entonces esto es una integral de línea. Pero allá en cálculo integral no le van a decir circulación. ¿Ok? Entonces cuando ustedes calculaban un trabajo, están calculando una circulación. ¿Pero de quién? De la fuerza. Circulación de la fuerza a través de una trayectoria es el trabajo. ¿Ok? Ok, ¿qué pasa si la trayectoria es cerrada? ¿Qué pasa si la trayectoria es cerrada? Pues entonces se escribirá la integral de B por DL
y para indicar que es sobre una trayectoria Cerrada. cerrada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué unidades tiene? Teslas por metro. Teslas por el campo, metro por el diferencial de longitud. Entonces, teslas por metro. Lo mismo acá. Teslas por metro. ¿Ok? Bien, entonces esa integral se llama circulación. No hay que confundir este vector, no hay que confundirlo con el vector dl que está en la ley de Biot. Porque el dl que está en la ley de Biot también es un vector diferencial de longitud, pero aquel está asociado a una corriente eléctrica. ¿Ok? Este no, por esa trayectoria no está pasando corriente. Por esa trayectoria no está pasando corriente. Es simplemente una trayectoria a través de que une a dos puntos. ¿Ok? A través de una trayectoria que une a dos puntos. Entonces ya saben quién es B. B quién es, un campo magnético. DL quién es, un vector tangente a una trayectoria que une a dos puntos. Por ahí no pasa corriente, puede ser imaginaria, puede ser real, también puede ser imaginario, puede ser real. Cuando hablo de imaginario es que sea abstracta, no que sea un número imaginario como lo que pueden estar entonces, y real es que físicamente, por ejemplo, si yo hablo del contorno de la pantalla, es real, porque lo puedo tocar, ¿no? Es real, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces esto es la circulación. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo que me va a ayudar a generalizar el concepto. Ustedes recuerdan la línea infinita. ¿Sí la recuerdan? Una línea infinita por el cual está pasando una corriente. Esa corriente genera a su alrededor un campo magnético, ¿no? Un campo magnético que ya ustedes saben cómo es. Y la idea es, entonces, hallar la circulación de ese campo magnético a través de una trayectoria circular de radio centrada en el origen. Entonces, ojo a este DL, ¿verdad? La pregunta es, oye, ¿por qué dibujé el vector DL en esa dirección, tangente en esa dirección? Por la forma en que estoy andando, de A hasta C. Quiere decir que si es de C hasta A, el vector tangente que debería dibujar es el que lleva de C hasta A. ¿Ok? O sea, eso es importante porque recuerden que aquí hay un producto, un punto, y la dirección influye en ese valor. ¿Ok? Influye en ese valor. Entonces, si esta trayectoria es cerrada, yo debo indicar cómo la voy a recorrer, porque no es lo mismo recorrerla en un sentido que en otro sentido. Entonces vamos a recorrerla en este sentido. Quiere decir que el DL sería, aquí hay 90 grados, el DL sería este. El DL sería este si la recorro en el sentido vista desde arriba, en el sentido Las manecillas. el sentido antihorario. ¿Ok? Pero ese sentido inicialmente O se lo dan en el contexto. Se lo dan en el contexto del problema. ¿Ok? También sabemos
que el campo magnético en un punto a la distancia R genérica, ya saben que es mu sub 0 por I sobre 2pi por R, ¿recuerdan? Por un vector unitario tangente. Ya saben también cómo se encuentra ese tangente con la regla de la mano derecha y de acuerdo a esa corriente, fíjense que también el campo también recorrería en sentido antihorario, también sería en sentido antihorario. Y como esto es una circunferencia, entonces el de L y este vector unitario van en la misma dirección. Van en la misma dirección. Ojo, pero porque están centradas en la misma línea, ¿no? Esto quiere decir que este vector lo puedo escribir como magnitud de L y vector unitario tangente. En este caso coinciden esos dos vectores. Ahorita miramos qué ocurre si no están centradas, ¿no? Si no están centradas. Bueno, entonces la circulación de B en este caso queda, vamos a ver cómo queda la circulación de B sería igual entonces la integral de B. ¿Quién es B? Mírenlo acá. Sería entonces mu sub 0i sobre 2pi, pero en la trayectoria este R es este R. ¿Ok? Entonces es R con el vector unitario tangente, producto punto con el de L, que es magnitud de N por el vector unitario tangente. ¿Ok? Entonces, cuando hago aquí el producto punto los únicos vectores aquí serían este, y el producto punto de un vector consigo mismo da 1, vector unitario, consigo mismo da 1. Quiere decir que estos puntos usted da 1 y puedo sacar aquí varias cosas de esa integral como mu sub 0, como la corriente, como 2pi R, y me queda entonces integral de L. ¿Y cuál es la trayectoria? Una circunferencia. Y el dicho está de paso, está cerrada, ¿no? Cerrada. Entonces sería cerrada de L sobre la circunferencia. Y entonces esto me da mu sub 0 por I sobre 2pi por R. La integral de L me da la longitud completa. ¿De quién? De la circunferencia. ¿Cuánto da longitud de la circunferencia? La circunferencia sería todo el perímetro. Todo el perímetro. ¿Y cuánto es todo el perímetro? 2pi por R. Entonces la circulación de B me queda entonces como mu sub 0 por I sobre 2pi R por la circunferencia que es 2pi R, ¿no? R. Entonces miren lo que ocurre aquí. No. Esta ya la había hecho aquí, mire, ¿verdad? Ok. Sí, ahí cancela, ¿no? ¿Y qué queda entonces? No queda nada. De sub 0 y Mu sub 0 por I. Ya. Ok, mire lo curioso, ¿no? Mire lo curioso.
si yo calculo sobre una circunferencia más grande, la circulación sigue siendo igual, ¿verdad? Sigue siendo igual. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Si ahora la longitud se hace más grande, pero cuando la longitud es más grande, el campo magnético tiene menor magnitud, porque la circunferencia aumenta su circunferencia, su longitud, pero el campo es a una distancia más grande. Entonces recuerden que el campo es inversamente proporcional a la distancia. Entonces se compensan esas dos cosas, la longitud más grande pero el campo más pequeño en magnitud. Porque si uno hace una corta, digamos, de longitud más pequeña. Ajá. O si fuera, no sé, por ejemplo, a la mitad, no sé. O sea, no fuera una circunferencia completa. La mitad, no, se puede, pero entonces ya sería. Pero no sería la misma. Abajo. No, porque ahí sí la longitud ya no va a ser la longitud completa, sino una porción de la longitud. Y el denominador de esa no cambiaría. No, el denominador sigue siendo R, porque es la distancia a la cual está calculando el campo. La pregunta que surge aquí es, ¿qué pasa si hubiese hallado la circulación en sentido opuesto? ¿Ya? Es decir, mirándolo aquí sería como ir en el ángulo de 0 a 2pi y en el sentido opuesto de 2pi a 0. Entonces, la diferencia es que el signo me hubiese dado negativo, ¿verdad? Me hubiese dado negativo. Fíjense que estos dos son vectores, pero el resultado es escalar. Y entonces, ojo, aquí la circulación, esta flecha es del campo, que es un vector, pero el resultado es un escalar. Un escalar. Bueno, la pregunta que surge aquí es, ¿qué pasa si el centro de la circunferencia a través de la cual estoy hallando la circulación no coincide con la posición de la línea? Es decir, visto de frente yo tendría lo siguiente: la corriente que viene saliendo, visto desde arriba, la corriente que viene saliendo, el radio R, y por lo tanto la circulación aquí sería el tangente, el de L sería aquí, y el campo coincide con el de L. Pero si no está centrado, es decir, si tengo la trayectoria para hallar la circulación, pero la corriente no coincide con el centro, este sería R, ¿verdad? Aquí sería el de L, porque el de L va con la trayectoria de la circulación, y entonces digo yo, ya el campo no coincide. ¿Por qué? Porque para el campo tengo que hallar otra, ¿verdad? Y entonces el campo es tangente, pero a esta. A esta Que si tiene centro en el que tiene centro en la corriente. Entonces allí los dos vectores no están, el campo eléctrico y el de L no están alineados en la misma dirección. Solamente en este caso donde la línea coincide con el centro de la trayectoria a través de la cual hay. Sin embargo, ojo, cuando se haga, no lo vamos a hacer, sin embargo, cuando se haga, debería dar lo mismo.
debería dar lo mismo. Y eso es una ley. La ley de Ampere. ¿Ya? La ley de Ampere. Entonces vamos a mirar. Esto era simplemente para introducir la ley de Ampere. Entonces, ¿qué dice la ley de Ampere? Por acá tengo. ¿Qué dice la ley de Ampere? Dice lo siguiente. Bueno, la circulación ya lo vimos. La ley de Ampere, ¿dónde sería? Acá. ¿Qué dice la ley de Ampere? ¿Quién lee, por favor? Ley de Ampere. La circulación del campo magnético a través de una trayectoria que limita una superficie S es igual al producto entre permeabilidad del medio y la corriente neta que atraviesa la superficie. Si ven, ahí no dice si la corriente es, hablan de una corriente neta, ¿no? Hablan de una corriente neta. Entonces, vamos a especificar bien lo que dice la ley. Entonces, miren que hablan de una superficie. Voy a subir esto porque a veces me dan ganas como de meterle un rayón. Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que yo tengo una superficie, ¿ok? No necesariamente plana. Yo voy a dibujar una superficie como esta, ¿verdad? Esto es una superficie. Esto es una superficie. Toda superficie está limitada por una curva cerrada. ¿Ok? Toda superficie, lo que le decía, mire, la superficie del tablero está limitada por su contorno, por su marco, ¿no? Y así, toda superficie. El telón que estaba ahí también está, ¿ok? La gorra viene de ahí, también tiene un contorno, ¿verdad? O sea, toda superficie tiene un contorno. ¿Ok? Entonces, esta es una superficie y esta, ¿quién es? La de verde. Un contorno, una trayectoria. Y además es cerrada. ¿Ok? Entonces, esta superficie puede estar siendo atravesada por corrientes eléctricas. Entonces yo me voy a atrever a dibujar aquí una trayectoria que por este lado sube, por este lado sale. Entonces voy a dibujar que esta es la corriente I1. Supongamos que hay otra corriente, pero esta lo que hace es que entra por acá. Entonces esta corriente va hacia abajo, esta corriente es la corriente I2. Y así puedo tener varias corrientes, ¿no? Voy a dibujar una tercera. Vamos a suponer que hace esto. ¿Cómo quieren que haga esta? Así. ¿Ah? Abajo. Entonces quiere decir que entra por aquí y es entonces hacia abajo. Esta es la corriente I3, ¿verdad? Voy a dibujar una por acá. Esta es la corriente I4. Hace, ¿ok? Hace I4. Se dan cuenta que I4 no está atravesando la superficie, ¿no? Está atravesando a la superficie. Ok, pero hay varias. Yo dibujé 3, pero pueden haber muchas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice
¿Qué es lo que dice la ley de Ampère? Dice, la circulación del campo magnético a través de una trayectoria que limita, ¿cuál es la trayectoria entonces? Esta, ¿verdad? Es igual a mu sub 0 por la corriente neta. ¿Y qué tienen ustedes por corriente neta? La suma de todas las corrientes, ¿verdad? Entonces, para la circulación me tendrán que decir, bueno, ¿cómo es la circulación? ¿En qué sentido? Ya saben que es o así o así. Vamos a suponer que la vamos a recorrer en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de Ampère? La ley de Ampère lo que me dice, la circulación de B es igual a mu sub 0 por una corriente neta. Mu sub 0 por una corriente neta. Fíjense que si hay corrientes es porque también debe haber campo magnético. ¿Ok? Pero ¿quién es la corriente neta? Me dijeron. La corriente neta es la suma de todas las corrientes que atraviesan a la superficie. Quiere decir que ya de antemano deben saber que esta no hay que tenerla en cuenta, así sea muy grande. ¿Ok? No hay que tenerla en cuenta, porque esa no está atravesando a la superficie. Y ojo, no es que yo voy a coger, por decir algo, si este es 10 amperios más esta que es 20 amperios más esta que no es que yo voy a coger y sumarla así, porque como es un flujo de partículas, unas subiendo, otras bajando, la corriente neta entonces debe tenerse en cuenta ese sentido del flujo, ese sentido del flujo de partículas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que deben haber corrientes positivas y corrientes negativas en esta ecuación. ¿Ok? Corrientes positivas. Parece que la corriente será positiva cuando van a una dirección del vector. No necesariamente. Yo le voy a explicar cómo hay que, porque tiene que mirar cómo es la circulación. Ok, entonces, atento a esto. Eso es lo que pasa a veces con los textos, ¿verdad? Con los textos. Entonces, ¿cómo uno decide cuál es positiva y cuál es negativa? ¿Cuál es positiva y cuál es negativa en este ecuación? Pero, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo, no a la trayectoria, a la forma en que se está recorriendo la trayectoria. Entonces, para decidir cuál es positiva, es mano derecha con la circulación. Mano derecha con la circulación. Entonces, ojo, la circulación me la estará indicando estos 4 dedos de la mano derecha. Y todas las corrientes que coincidan con el pulgar serán las positivas. ¿Ok? Todas las corrientes. Entonces, de acuerdo a esto, como la circulación va así, todas las corrientes que vayan serán positivas. Entonces, en este caso, ¿cuáles son positivas? Y uno, no más. Recuerden que estamos ignorando hay 4 porque esa no atraviesa. Entonces, solamente será positiva y 1, ¿verdad? Y 1 sería positiva. Entonces, esto sería I1 menos I2 menos I3.
¿No ¿Ok? podría decirse también que entonces todas las corrientes que estén entrando sean positivas y las que estén saliendo sean negativas? Depende. No, pero ojo, que esta superficie no es cerrada. Y como no es cerrada, ¿qué es entrando y qué es saliendo? ¿Ok? Tampoco digan que las que van subiendo son positivas y las que ¿por qué? Porque si la recorro así, Porque si la recorro en sentido contrario, entonces ahora la positiva, son I2 y 3. entonces el positivo es un positivo relativo. Podría decir que si va antihorario, para arriba. No, tampoco, porque él depende de cómo usted recorra esta. Porque si ahora la recorre con otro color para que no, si la recorro con el negro, si la recorro así, ahora fíjense que la dirección para las positivas serían así. Entonces ni es subiendo ni es bajando lo que me decide si es positivo o si es negativo. ¿Quién me lo decide? La regla de la mano derecha. Punto, está bien. La regla de la mano derecha, ¿no? Entonces el positivo o negativo es relativo a la circulación. Es relativo a la circulación. Entonces por eso es que no es que dependiendo de la circulación. Es decir, lo positivo y lo negativo dependen de la circulación. ¿Ok? Bien. Mire lo que puede ocurrir, ¿no? Mire lo que puede ocurrir. Que haya una, vamos a igualarlo con otro color. Que haya una corriente bastante traviesa, ¿verdad? Bastante traviesa, que haga esto. Y bueno, sí, mire lo que hace esa corriente, ¿verdad? Entonces, esa corriente suma y resta. Ella misma se cancela. ¿Ya? O sea que esa corriente suma, pero resta también. ¿Ok? Mire lo que puede ocurrir también. ¿Y qué sentido tiene eso? Mire lo que puede ocurrir también, que el contorno, que la trayectoria haga esto. ¿Verdad? El contorno es este. Imagínense un caso. Ok, y una corriente que haga esto. Y ahí vamos a parecido al flujo, pero en la presión, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Aquí, esta corriente tampoco se tiene en cuenta porque esta suma y resta también. A esta la atravesó, ¿verdad? Puede haber una corriente. ¿Por qué se asumió? Porque entró y salió, o sea, la atravesó en un sentido y después la atraviesa en otro sentido. ¿Ya? Mire que esta corriente en ningún punto atravesó la superficie.
Ya ahí sí suma, pero esta es como si préstame la Sumaría solo una vez. gorra, por favor. Como si sí se están dando cuenta la trayectoria. Esta, es decir, no quedó así, pero bueno, ahí está la trayectoria, ¿no? Entonces es como si hubiese un cable que hace esto, pero nunca atraviesa a la superficie, quedó aquí y salió. Ese es equivalente a pesar de que haya entrado aquí a esta cavidad. Pero lo que importa es que atraviese la superficie. Si analiza dos veces en el sentido, ¿se cuenta dos veces o solo? Se cuenta dos veces. Pero ¿cómo sería eso? Salir afuera y volver a entrar. Aquí, correcto, sí, está bien. O sea, que haga esta, entra, por acá sale, ¿verdad? Sale y vuelve otra vez por debajo, y otra vez, esa se suma cada vez que entre, sí, se suma cada vez que. ¿Sabe dónde ocurre eso? En el solenoide. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Bien. Aclaro el concepto de la ley de Ampère. Aclaro el concepto de la ley de Ampère. Por eso hace otro próximo. Sí. Entonces mire lo siguiente. Para la circulación es esto, ¿no? La circulación es la integral. Pero a través de la ley de Ampère me puedo evitar la integral encontrando la corriente neta y multiplicándola por mu sub 0. Mire lo fácil que hubiese sido aplicarla aquí. Ese que va en el espacial. ¿Ah? Ese que va en el examen. Mire lo fácil que hubiese sido aplicarla aquí. ¿Cuál es la corriente que atraviesa el círculo? ¿Y qué hago yo? Multiplico. Profe, le pregunto, ¿los dos métodos son válidos? Claro, porque es que siempre y cuando la trayectoria sea cerrada. Ya, porque la ley de Ampère me habla de una trayectoria que limita a una superficie. Esa siempre debe ser cerrada. Profe, entonces, si yo en vez de coger antihorario, yo cojo el horario y entonces al final me da negativo, igual está bueno, que me da positivo. Sí, pero es que el positivo depende de cómo usted esté haciendo ya, lo mismo en la corriente. Está claro entonces cómo es la corriente neta, ¿no? La corriente neta. Bien, mira aquí, a ver si me comprendieron. En todos los tres casos es la misma corriente. Una corriente saliendo, ¿verdad? Y aquí me dice, la trayectoria es concéntrica con la línea y recorrida en esta forma. El DL quiere decir que el campo y el DL, ¿ok? Entonces, la circulación, ¿cómo es? Así. Quiere decir que esta corriente en este caso es positiva. Y la circulación, ¿cuánto da? Mu sub 0 por I. En este caso, como la circulación es así, ahora el positivo es para allá. Quiere decir que esta corriente es Negativo. Y el resultado de la circulación sería menos mu sub 0 por I. Aquí en este caso, la trayectoria es esta porción de segmento semicircular, ¿verdad? Estas dos. La corriente es esta. Aquí en este caso, esta corriente no se tiene en cuenta.
¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da la circulación aquí? Cero. Ojo, la circulación a través de la trayectoria. Pero la pregunta es, ¿la circulación en este segmento es cero? No. ¿La circulación en este segmento es cero? No. ¿Verdad? Entonces, ojo, esta integral es una suma cuyo resultado puede dar cero, aunque lo que se está sumando no todas sean cero, ¿verdad? Es decir, el hecho de que la circulación a través de una trayectoria cerrada sea cero, no quiere decir que el campo sea cero, porque la circulación es una suma, y la suma me da cero porque se van cancelando entre ellas, pero no porque lo que... ¿Sí ven que ustedes en el capítulo 2 cayeron por algo así? Si la circulación es cero, entonces el campo es cero. Sí, profesor. No, porque es una suma. ¿Ok? Es una suma. ¿Ok? Ahora, si la corriente neta es cero, y la corriente, ahora me estoy de aquí para acá, y la corriente neta es cero, para cualquier trayectoria ya el campo tiene que ser, cero. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Esto ya lo expliqué, de la corriente, cuáles son positivos, cuáles se suman, cuáles se restan. Ahora, la idea es la siguiente. Ya saben cómo aplicar la ley de Ampere, ¿no? Para hallar el flujo saltándose la integral. Para hallar el flujo saltándose la integral, simplemente calculando la corriente neta. Ahora la pregunta es, ¿será que yo, conociendo la circulación, ¿será que yo ahora, conociendo la circulación, podría hallar el campo? Sí. Ojo que nos vamos a regresar. Pero en el caso de que... O sea, técnicamente sí. Pero en el caso de que el campo Mire, la circulación debe, a través de una trayectoria cerrada, sería en el caso de que es igual a menos un cero por la corriente neta. La pregunta es, si yo conozco este lado, ¿será que yo puedo hallar este señor? La respuesta es no siempre. No siempre. No siempre. yo creo que solo es en el caso en el que el campo magnético sea O sea, si yo quiero hallar B, fíjense que lo debo tener que sacar de la integral para poder despejarlo. Ahí en el caso de, por ejemplo, cuando hacíamos la gaussiana, que era el área por lo otro. En este caso, por eso dije al inicio, vamos a recordar algo del capítulo 2. O sea, la única forma que yo pueda sacar a ver de esta integral es que el campo en todos los puntos de la trayectoria tenga no que sea uniforme, que tenga la misma magnitud, pero solo en la trayectoria. Es decir, este campo es uniforme, este campo no es uniforme, pero si me piden hallar el campo en cada punto de esta, tiene la misma magnitud. Entonces quiere decir que para hallar el campo, a través de esta expresión, yo necesito que el campo tenga la misma magnitud en todos los puntos de la trayectoria, no en todos los puntos del espacio, en todos los puntos de la trayectoria.
¿Eso se cumple siempre? No. Para que sea una constante. Para que sea constante, poderla sacar y despejar. ¿Ok? Poderla sacar y despejar. Es el caso de este caso. Aquí es constante, lo puedo sacar y lo puedo despejar. Pero este caso no es interesante porque este caso ya nosotros lo sabemos. ¿Ok? Tenga presente también lo siguiente, muchachos. La ley de Ampère lo que me permite a mí es hallar la magnitud del campo. ¿Ok? La magnitud del campo. Porque es lo que yo puedo despejar de aquí. Lo que puedo despejar de aquí no es el campo como tal, sino su magnitud. ¿Por qué? Porque lo que conozco es un escalar. Y yo a partir de un escalar no puedo hallar un vector. ¿Ok? Así despejándola, ¿no? Por operación sí. Por operación sí, pero por despejándolo no puedo hallar a través de un escalar el vector. Pero ahora le digo cómo hacer entonces con la dirección. Ejemplo, entonces, vamos a hallar el campo de un sistema cilíndrico. Un sistema cilíndrico conductor, así, de esta forma. Voy a hacerlo un poco más general. Vamos a suponer que sea, esto es infinito, tiene R1, tiene R2 y la corriente está saliendo solo por esta parte de aquí. Es decir, vamos a suponer que hay una corriente total a través de toda la sección transversal de un cable que tiene una cavidad. En R1 no hay nada. En R1 hacia allá no hay nada. Es un cilindro hueco. Es un cilindro hueco conductor, por el cual está pasando corriente, una corriente ahí. Esta corriente la dibujé allí, pero ojo, es sobre toda esa sección que está pasando la corriente. Asumiendo que la densidad de corriente es homogénea sobre toda la sección transversal. Transversal, es decir, que la densidad de corriente, que es J, es constante en cada punto de la sección transversal. ¿Saben quién es J, no? La densidad de corriente. La densidad de corriente. Entonces, fíjense, aquí vamos a suponer que este es el eje y me dicen, hay el campo en un punto a la distancia R del centro. A la distancia R del centro. Entonces se me va a formar regiones como todos los puntos cuya distancia al centro sea menor que R1. Esto es ¿dónde? En la cavidad. También habrá puntos, por ejemplo aquí, puntos cuya distancia ahora sea mayor que R1 pero menor que R2. Sería distancias
menores que R2, pero mayores que R1. ¿Esto dónde da? En el conductor, ¿no? Esto cae dentro del conductor. Y una tercera región para los puntos que están afuera, ¿no? Ese punto aquí, vamos a llamarle P1, P2 y P3. P3 está por fuera. Esas distancias a P3 serán ¿qué? Distancias mayores que R2, ¿no? ¿Y esto dónde cae? En el afuera. Ok, afuera. Afuera. Entonces hay tres regiones y la pregunta es, si la corriente que pasa por el cable es I, asumiendo que hay el campo en cada una de estas regiones. ¿Ok? Hay un campo en una de estas regiones. Entonces, ¿qué debo hacer? Si quiero aplicar la ley de Ampère, debo encontrar una trayectoria que pase por P1 cerrada, que me garantice que el campo tenga la misma magnitud en cada uno de los puntos de esta trayectoria. ¿Cómo tiene que ser la trayectoria? De la misma forma del cilindro, es decir, que puedo seleccionar un círculo de radio R y por simetría de la situación yo diría, oiga, en cada punto de este círculo el campo, si existe, debe tener la misma magnitud, no que es el mismo, porque como un vector puede cambiar de dirección. Entonces, la trayectoria es un círculo, ¿no? La que me garantiza que todos los puntos en esa trayectoria sea el mismo, la misma magnitud. ¿Ok? Entonces vamos con la parte A. Entonces con la parte A, y como la corriente viene así, quiere decir, voy a tomar la circulación para que coincida con I el sentido positivo. ¿Ya? El sentido positivo quiere decir que yo lo voy a recorrer de esta forma para hacer. Entonces, en A, la circulación, ¿cómo me quedaría? La circulación de B sería la integral de B por dl a través de una circunferencia. ¿Por qué escogí la circunferencia? Porque por la simetría es la trayectoria que me garantiza que la magnitud del campo sea igual. Y esto es igual a μ0 por la corriente neta. Una vista un corte sería así, ¿no? El radio R1, por fuera el radio R2, pero hace un perfecto allá en R2, y el punto estaría sobre una trayectoria por allí, aquí así. Sería P y estaría recorrida de esta forma por la corriente neta. Sí, la corriente viene por aquí, todo esto. Por aquí está pasando la corriente. Como si estuviera saliendo, pero aquí esta más esta, todas suman. Y ahí, por todo eso está pasando corriente. Bueno, si existe el campo y si la corriente es así, el campo estaría en la misma dirección de la circulación. Entonces esto me quedaría como la integral de la magnitud del campo por la magnitud del dl por el coseno de cero, porque todos serían en la misma coseno de cero, podríamos decir aquí 0 grados igual a μ0 por la corriente neta.
la corriente neta. ¿Qué hemos dicho de B en esa situación? Sale de integral. Podría salir, entonces tendría B por la integral, esto me da 1, ¿verdad? Y dl me da dl a través de la circunferencia, y esto da u sub 0 por la corriente neta. Esto me da B, y esto ya lo habíamos dialogado, que esto daría 2πr, y esta sería u sub 0 por la corriente neta. ¿Ok? Ahora si la corriente está pasando por esta región, ¿cuánta corriente está atravesando? Nada, 0. Entonces la corriente neta para este caso, en este caso, la corriente neta que atraviesa la trayectoria es 0, ¿no? Es 0. Y cuando despeje me va a decir que B es igual a 0. Siempre y cuando R sea menor que R1. Es decir, allí en la cavidad no hay campo magnético. En la cavidad no hay campo magnético. ¿Ok? Ok. Yo sé que uno ya está en las redes sociales, ustedes son más. ¿Quién sabe qué nos dirán ustedes en las redes sociales? ¿Ah? Ok, bien, entonces ahí está. En la cavidad no hay campo magnético. ¿Qué ocurre en la región B? ¿Qué ocurre en la región B? ¿Qué ocurre en la región B? La región B, vamos a dibujarlo aquí. ¿Dónde está B2? Está aquí, entre R1 y R2. Vamos a suponer que está por aquí. Acá. ¿Verdad? Si la corriente tiene densidad homogénea, uno dice, oye, ¿por qué aquí el campo va a ser mayor que acá o que acá? Si es simétrico, también el campo debe tener la misma magnitud. Pero no sería como una especie de densidad, una partecita de la densidad. Una partecita de la corriente, la que hay que tener en cuenta. Entonces se dan en el punto P, también se dan las mismas condiciones, ¿verdad? Quiere decir que este argumento desde aquí hasta aquí es el mismo para el punto. Sí. La corriente a través de la sección. Sí, pero es toda la corriente. En cualquier punto de la trayectoria Siempre va a haber la misma cosa. Sí, pero J es la que es homogénea. La corriente, la que pasa por este segmento, no es una parte de la que pasa en forma total. Sí. J sí es la corriente dividida por el área, por donde está pasando. Parte de toda la corriente. Ok. Sí, porque recuerda que algunas partículas van por este lado, otras por este lado, otras por este lado. Sí. No. ¿Por qué? No, te llamamos. Ustedes sí son, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ya. Ok, entonces, ¿recuerdan estos 3 puntos?
¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar? Esos 3 puntos, estoy haciendo referencia a que este argumento, ¿hasta dónde? Hasta aquí, es igual. Entonces, vamos desde los 3 puntos llegar a que B por 2pi por R es igual a mu sub 0 por la corriente neta. Pero ahora la corriente neta no es 0, porque ahora es la corriente que está pasando por esta porción de la sección transversal. O sea que es una porción de toda la corriente. Entonces, ¿cómo se halla esta corriente? Entonces, con el argumento de que J es constante, porque es homogénea sobre toda la sección, entonces yo puedo hacer lo siguiente. La densidad de corriente que es J es igual a la corriente total sobre el área total es igual a la corriente neta sobre el área por el cual está pasando esta corriente neta. ¿Ok? A esto se refiere que es homogéneo. Quiere decir que si yo tomo una partecita de toda la sección y sé cuál es la corriente que está pasando por esa partecita, la divido por el área, la corriente por el área, ya me da la densidad de corriente. Quiere decir aquí que la corriente neta la puedo despejar como el área neta sobre el área total por la corriente total. Ahora, ¿cuál es el área neta? La neta es el circulito del foguete. Y este circulito hasta aquí, ¿cuánto mide? R. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo escribir como el área. Entonces sería que el área del círculo de radio R menos el área del círculo de radio R1. ¿Están de acuerdo? Porque el hueco, la parte esta está. Y el área total se calcula de la misma forma, pero entre el círculo de radio R2 quitándole también la cavidad. ¿Y ahí usted qué dice? ¿Está bien? Se ría y ahí. Pi R2 al cuadrado menos pi R1 al cuadrado por la corriente total. Podemos factorizar pi y cancelarlo, ¿no? Con el de... Ok, entonces ¿cómo me queda la corriente? La corriente neta me queda con R cuadrado menos R1 cuadrado, R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Ok, ahí está. Entonces, si yo cojo aquí que despejando B me hubiese dado ¿cuánto? Mu sub 0 por I neta sobre 2I por R, donde ahora yo tengo que despejar, incluirlo acá. ¿Cómo me quedaría B? Me quedaría mu sub 0 sobre 2pi sería constante. Este denominador es constante, ¿sí o no? Sería entonces R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Esta corriente es constante porque esta es la total. ¿Y qué me queda? Lo que no es constante es esta parte que no es constante dividido por R
que no hay constante. Cuando digo R, es que R yo lo puedo mover entre R1 y R2, no es fijo. ¿Ok? Entonces me queda aquí R cuadrado menos R1 cuadrado sobre R. ¿Es o no es? Miren. ¿Ah? Se perdió. Lo que estoy haciendo es cogiendo esto y reemplazarlo por todo esto. Pero estoy escribiendo primero lo que es constante. Cuando digo constante es que no depende de R, porque es que R sí lo puedo yo cambiar, porque recuerden que es un punto que va entre R1 y R2. Ah, o sea, ese R. Sí, es 2pi que viene de aquí, y un sub 0 que viene de aquí, y tiene i que es constante, esto que es constante, y entonces me quedaría esto que no es constante sobre este que no es constante. Quedaría entonces b igual a mu sub 0 por i sobre 2pi R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, y yo puedo distribuir, ¿no? R2 entre R y menos R1 al cuadrado sobre R, y esto me va a dar en celda, siempre que está condicionada esta R, ¿no? Está condicionada a que tiene que estar entre R1 y R2. ¿Ok? Listo. Ese sería entonces la magnitud del campo en todos los puntos a una distancia R, siempre y cuando no se salga de la región entre R1 y R2. ¿Y ahora qué falta? Afuera. C. En C ya es un punto que está donde afuera, ya es un punto que está acá. Una trayectoria también circular, guardando la simetría, y entonces acá se va a cumplir también el mismo argumento. Quiere decir que ustedes tienen que aprender esos 3 puntos, ¿no? Estos 3 puntos, ¿qué es lo que significa? Es aquello que está allá, ¿sí? 3 puntos del mismo argumento. ¿Hasta dónde? Hasta decir que P por 2pi R es igual a mu sub 0 sobre la corriente neta. Si se dan cuenta, ya cuando estoy con una trayectoria por acá, toda la corriente atraviesa a esa trayectoria. O sea que la corriente neta es toda la corriente. Como la corriente central, como hacemos en la pasada. Sí. Entonces, en este caso, toda la corriente neta, o la corriente neta, es toda la corriente que pasa. Entonces, ya aquí me queda que la magnitud del campo sería mu sub 0 por i sobre 2pi por r. Esto siempre que r sea mayor o igual que R2. ¿Ok? Mayor que R2. Fíjense que ¿a quién se les parece esta? A la de la línea. A la de la línea. Quiere decir que cuando estoy calculando el campo por fuera del cable, es como si toda la corriente estuviese pasando por el centro del sistema, pero eso no es real, porque por ahí es una cavidad.
es el comportamiento matemático, la forma matemática. Da lo mismo calcularlo como si fuera el de una línea, ¿ok? El de una línea. Pero está condicionado, ¿verdad? No a cualquier distancia, sino a distancias afuera del sistema, afuera del sistema. Bueno, fíjense que calculamos, ¿qué es esto? Magnitud, ¿verdad? Magnitud, porque con la ley de Ampère yo lo que puedo hallar es la magnitud. Ahora la pregunta es, y entonces la dirección, otro punto, Ronald. En la dirección tienen que dar a mano derecha, ¿verdad? Con el pulgar en la dirección de la corriente y me estaría diciendo cómo es que está haciendo el campo. O sea, también sería un vector unitario tangente a los círculos formados por la distancia a la cual estoy calculando el campo. ¿Ok? Profe, Sí. el menor R1 también es menor o igual. Sí, también. Ahora puedo generalizar puedo ir al caso en que ese sistema no tenga cavidad. ¿Cierto? Puedo ir al caso en que ese sistema no tenga cavidad y se convertiría en un cable macizo. ¿Ok? Entonces, yo a partir de este caso, que es un caso de una cavidad, puedo ir al caso de un cable macizo. Siempre que haga tender a R1 a 0, ¿no? Si hago tender R1 a 0, es como si estuviera cerrando la cavidad. ¿Ya? Cerrando la cavidad. Entonces, el caso macizo, en el caso macizo, si el cable es macizo, si fuera una varilla, si el cable es macizo, ¿qué pasa si el cable es macizo? Entonces podemos hacer de que R1 tiende a 0 y R2, ¿para qué diferenciar? R2 tiende a R. ¿Para qué diferenciar si no un solo radio, ¿no? Solo radio. Entonces, ¿tengo que volver a hacer el ejercicio? No, este modelo me sirve, ¿verdad? Este modelo me sirve teniendo en cuenta que desaparece la parte A, o, por así decirlo, la parte B pasa a ser la parte A porque no hay cavidad. ¿Ok? No hay cavidad. Entonces solamente va a haber dos regiones, adentro y afuera. ¿Ok? Adentro y afuera. Entonces a la distancia se obtiene de la parte B, haciendo R1 tender a 0. Entonces este término es 0, este término es 0. ¿Y cuánto me queda entonces? Que el campo sería μ sub 0 por I por esta R sobre 2pi, esta R, y me queda entonces R al cuadrado. Esto siempre que R sea menor a R mayúscula. Se desapareció la parte A del caso aquel
y la parte B toma hacer la parte A de este sistema. Esto es entonces dentro, ¿no? Y B, ¿qué sería B? No fuera siempre la misma, ¿no? Claro, exactamente. Esa es exactamente igual. Entonces B sería igual a mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Esto siempre que R sea mayor o igual a R. ¿Ok? Entonces fíjense que pasamos del caso cilindro hueco al caso cilindro macizo. ¿Ok? Cilindro macizo. Entonces, fíjense lo curioso aquí. Si yo hago una gráfica, lo que ocurre con la magnitud del campo a medida que me alejo del centro, yo tengo de 0 a R, tengo que graficar con esto. De 0 a R, o sea, la parte de adentro, ¿no? Iría desde 0 hasta la superficie. Con esta expresión, fíjense que como aumento R hasta R, la magnitud del campo iría aumentando a medida que me alejo del centro, pero aumentando de forma proporcional a R. Es decir, que sería una línea recta hasta aquí, una línea recta. ¿Qué toma el valor? ¿Qué valor toma aquí? El máximo valor cuando R es igual a R, puedo cancelar y me queda aquí que sería mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Este sería el campo máximo posible en la superficie. ¿Ok? Campo máximo posible. Ya para distancias mayores que R ya no puedo usar esta expresión, sino ¿cuál? Pero fíjense que ahora la magnitud del campo es inversamente proporcional a R. Quiere decir que aquí lo que hace es decrecer. ¿Ok? Dejando entonces un valor máximo ¿dónde? En la superficie, dado por este valor. Lo curioso aquí es, fíjense que hay puntos de aquí adentro que tienen el mismo valor del campo de puntos de afuera. Ayer me decía, profesor, entonces yo puedo igualar los dos campos. Yo puedo igualar los dos campos, pero esta distancia y esta distancia No va a ser igual. son diferentes porque una está por dentro y otra está por fuera. Entonces no vayan a decir igual y me queda una cuadrática en R, porque esas dos distancias son para R diferentes. ¿Ok? Son para R diferentes. Entonces, curioso, ¿no? Aumenta el campo hasta un valor máximo y decrece. ¿Ok? Yo les voy a dejar de tarea 1. Voy a dejar de tarea 1, donde ustedes lo único que tienen que hacer es el principio de superposición. El sistema se llama cable coaxial. Coaxial. R o X. Cable coaxial. ¿Ustedes no han visto un cable coaxial? El cable a través del cual les llega la televisión por cable. Espero que no sea fibrado. Sí. Vamos a ver si hago un esquema perfecto de ese. Si yo tengo un cable así, ¿verdad? Una línea, y esa línea vengo y
ven cuando hacen el empalme de... Hay un cable delgado, hay un material que no es conductor aquí, y luego hay una envoltura conductora. O sea, el material pequeño es conductor. No, este es conductor. Es como Este es conductor. Este de aquí no, pero este de aquí sí. ¿Se han visto el cable parcial entonces? Sí, ahí viene uno rojo. Ajá. Bueno, entonces, el de parabol. Entonces, ahí qué es lo que ocurre. Mire lo que ocurre en el cable coaxial. Hay una corriente hacia el dispositivo, que es el DECO, el dispositivo, en un sentido, y se retorna por el otro lado. Eso hace un circuito. Por un lado va la corriente y retorna por el otro haciendo un circuito. ¿Ok? Y ahora la pregunta es, oiga, ¿y cómo hago yo para hallar el campo aquí, afuera? Sí, suponiendo que esté bien delgado, como para considerar que una ¿qué? ¿Ah? Y esto bien delgado aquí, porque esto es como ¿cómo sería? Un enmayado. Ok. Entonces, en el cable coaxial, ¿cómo hallaría yo el campo? Principio de superposición. O sea, la línea infinita con el... Principio de superposición. Claro que aquí le daría en cuanto es el radio. Esto se supone que es muy delgado, esto también se supone que es delgado. Entonces, ¿cómo es el campo acá? ¿Ok? Principio de superposición. Entonces, fíjense que si yo hago ley de Ampère, tendría que hacer es el campo de la línea más el campo del cascarón. El campo del cascarón ya lo hicimos. No, el campo del cascarón, si no existiera este, sería solamente afuera. ¿Ok? Pero mire lo que ocurre con las direcciones de las corrientes, ¿no? Esta línea haría un campo haciendo esto, y esto por fuera haría un campo en sentido contrario. Quiere decir que el campo de la línea por fuera, con el campo del cascarón se anula, porque van en sentido contrario, es la misma corriente. Y esa es una de las razones por la que el cable coaxial es un buen sistema electrónico, porque como no hace campos magnéticos afuera, ¿verdad? No afecta a los dispositivos que estén por allí de vecinos. O sea, es un buen sistema. Y el cable coaxial, por ser cable, tiene resistencia. Por ser dos conductores, tiene capacitancia. Y después vamos a darnos cuenta que también tiene inductancia. O sea, un dispositivo que por su constitución tiene resistencia, tiene capacitancia y tiene inductancia. ¿Ya? Es un de todito. Trae todo el mundo. Todo el mundo. Ok. Con la condición de que para el día martes ustedes voy a dar fe de que ustedes vieron lo que es el solenoide. El solenoide. Solenoide.
Y lo hay solenoide recto, solenoide recto. Es una unimán, No, se comporta como un electroimán, ¿no? pero sí tiene corriente, ¿no? Se llaman bobina también. Hay uno que le llaman ideal y hay uno que por su forma también, otro que le dicen toroidal. Toroidal. Recto si es un embobinado recto, ¿sí? Un cable enrollado sobre un núcleo recto, ¿ok? Y el ideal es que tiene las vueltas bien juntas, unidas, ¿verdad? Unidas, y cuya longitud es mucho más grande que el núcleo, que el diámetro del núcleo. Ese sería un solenoide ideal. Y ese está caracterizado porque solamente existe el campo en la parte interna del solenoide, por fuera no hay campo magnético. Y el toroidal ya no es un solenoide recto, sino es como si cogieran una dona. Todo el mundo sabe aquí que es una dona, ¿verdad? Sí. Como si cogieran una dona y alrededor de ella envolvieran. No, podría usarse como transformador. Si le hace pero tiene que tener más de un embobinado en él. ¿Ok? ¿Qué hora es? Ya. ¿Cómo? Bueno, está bien, le dejo el resto de la mañana libre.